Muy buenas tardes, estimados amigos. En primer lugar, quiero agradecer exageradamente a la sociedad civil, a todos los mexicanos que generosamente han destinado parte de su tiempo a escuchar los videos, a ver el programa de Pedro Ferriz de Con, y que se han tomado la molestia de compartir esa información con sus conocidos. Les agradezco exageradamente porque lo que una persona haga, si no existe eco en la sociedad, difícilmente puede trascender. Pero cuando a una gotita que cae, que genera ciertas ondas, en esas ondas se generan otras gotitas, que a su vez generan otras ondas, y estas otras ondas a su vez generan otras gotas, de tal suerte que esto se convierta en un verdadero chubasco, ¿verdad? Sin duda alguna, el conocimiento de estos hechos llegarán a toda la población, a todos los mexicanos, y si esto lo conocemos todos los mexicanos, sin duda alguna, forzosamente México tendrá que cambiar. Quiero comentarles que estoy convencido de que una persona siempre actúa con base en lo que sabe. Si de pronto encontramos a dos personas que actúan de manera diferente, que toman decisiones diferentes, eso no se debe a que tengan una formación distinta, a que provengan de familias diferentes, a que su temperamento o su carácter sean distintos, a su estado de ánimo. No. Toda persona, en cualquier acto de su vida, actúa siempre en función de lo que sabe. Si yo en este momento estuviera al lado de otra persona que hace cosas diferentes a mí, eso sería resultado, consecuencia de que él sabe cosas diferentes a las que yo sé, y que yo sé cosas diferentes de las que él sabe. Él actúa con base en lo que sabe, yo actúo con base en lo que sé. Si yo supiera exactamente lo mismo que esta otra persona, actuaría igual que ella. Pero si ella supiera exactamente lo que yo sé, actuaría como yo. Entonces, pues, yo invito a todos los mexicanos, no únicamente a los abogados, porque este tema no es de abogados, este tema es de los mexicanos, porque todos los mexicanos vivimos en este país, y de acuerdo a cómo se lleven las cosas en el país, tendremos un futuro de prosperidad, de abundancia, de felicidad, o tendremos un país de carencias, de miseria y de tristeza. No afecta únicamente a los abogados, a los contadores, a las autoridades, no. Esto afecta absolutamente a todos, a los trabajadores, por ejemplo. Porque si el día de mañana el propietario de la empresa donde laboran es privado de su negocio, eso generará el desempleo de ellos mismos y el sufrimiento llegará a sus vidas. Por eso es importante que esta denuncia la leamos absolutamente todos. Si tú lees la denuncia, al concluir su lectura, sabrás exactamente lo mismo que yo sobre estos temas. Entonces, pues, yo invito, todos nosotros, todos ustedes pueden bajar el texto íntegro de la denuncia, así como también el texto íntegro de las pruebas que se adjuntaron a esa denuncia, directamente de nuestra página de internet www.defensa-mediofiscal.com.mx. No creas que porque no eres abogado no le vas a entender. Tampoco pienses que porque la denuncia está voluminosa, su lectura es pesada y aburrida. No,
Fíjate que la denuncia de hechos está elaborada en forma tal que puede ser entendible por cualquier persona, independientemente de su grado de estudios, independientemente de su formación profesional. La van a entender exactamente los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los economistas. Todo mundo la va a entender. La vamos a entender todos los mexicanos, independientemente de cuál sea la manera en la que nos ganamos la vida. Empleados, trabajadores, personas que realizan un oficio, una profesión, empresarios, comerciantes. No importa nuestra edad, no importa, la vamos a entender. Y creo yo que es importante que esta denuncia la lean especialmente los jóvenes y los mexicanos que tienen hijos pequeños, porque la gente de mi generación, nosotros finalmente ya vamos de salida. Los sufrimientos que se nos causen si el gobierno sigue en la misma dirección, pues los padeceremos unos cuantos años únicamente. Pero si tú tienes 19 años, 22, 30 años, o si tienes hijos que tienen 3 meses de nacidos, 5 años, 7 años, o tienes nietos o tienes sobrinos, ¿verdad? Esos mexicanos que están en la niñez, esos mexicanos que están en la adolescencia, esos mexicanos que están en la juventud, van a tener graves sufrimientos el día de mañana si nosotros el día de hoy no hacemos lo correcto. Y creo yo que la denuncia, la lectura de la denuncia, te puede dar mucha luz para que todos los mexicanos cambiemos nuestra forma de pensar. En primer lugar, falsamente se nos ha hecho creer que los mexicanos, que los particulares, somos súbditos, somos subordinados del gobierno, que el gobierno es nuestro jefe, que estamos sometidos a sus decisiones, a su poder, y eso es alterar el orden de las cosas, eso es alterar la realidad. La Constitución claramente dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Y el pueblo es el conjunto de mexicanos, especialmente el conjunto de particulares. Por eso el artículo 39 constitucional, con una claridad indiscutible, señala que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Fíjate bien, todo poder público dimana de nosotros, la Secretaría de Hacienda, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y todas las demás dependencias dimanan de nosotros, que somos el pueblo. Y todas esas dependencias se instituyen para beneficio del pueblo, para beneficio de nosotros. Por eso, la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República y todas las demás dependencias, el Honorable Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales y todos los demás servidores públicos, servidores del pueblo, deben ejercer sus funciones todos los días, todo el día, en beneficio de nosotros. Cuando nosotros elegimos a un gobernante el día de las elecciones y emitimos nuestro voto, no les estamos firmando un cheque en blanco, no les estamos firmando un cheque en blanco como falsamente nos han hecho creer. Simplemente cuando hay elecciones y emitimos nuestro voto y designamos a una persona para que ocupe un cargo público, estamos eligiendo a nuestro empleado que a partir de que ocupe ese cargo público tendrá que seguir las indicaciones que día a día
el pueblo le siga dando en todos los diversos temas de la vida nacional. Esto es, no porque elegimos a un presidente de la República, a partir de ese momento la soberanía del pueblo mexicano queda suspendida, ya desapareció, hasta que haya otra vez elecciones, hasta el día de las siguientes elecciones, como por arte de magia, revive la soberanía, elegimos al nuevo presidente y esta soberanía otra vez se adormece, ¿verdad? Eso es falso, no. Nosotros el día de las elecciones, ejerciendo nuestro poder supremo, elegimos a la persona que va a ser nuestro empleado durante 6 años como presidente de la República, o durante 3 años como diputado federal, o durante 6 años como senador o como gobernador, o durante 3 años como presidente municipal. Pero va a seguir siendo nuestro empleado. Y la soberanía de nosotros sigue viva, sigue activa. Por eso, durante todo el periodo en que el funcionario ejerza el cargo para el cual lo elegimos, tiene que estar atento, alerta a lo que le decimos, escucharnos y vernos, y no como aquel sujeto, ¿verdad?, que en su momento, ¿verdad?, desconocedor totalmente de la Constitución y las leyes, dijo: ni los veo ni los escucho, ¿verdad? No, eso es falso. El que expresa esos señalamientos es una persona verdaderamente ignorante de la realidad legal y constitucional de nuestro país. Entonces nosotros, como pueblo que seguimos siendo soberanos siempre, en todo momento, eso no lo delegamos. La soberanía es indelegable, siempre la tenemos nosotros de nuestro lado, y cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, eres titular de esa soberanía. Eres titular de esa soberanía y tú tienes el derecho de dar indicaciones al gobierno de lo que tú quieres que se haga. Y si tú no estás de acuerdo con el desempeño de tu empleado, al que por cierto le estamos pagando un sueldo, ¿verdad?, tú puedes manifestar tu inconformidad. Tú puedes exigirle que cumpla con su obligación legal y además puedes exigirle que viva honestamente, sujetándose, ajustándose al sueldo que percibe. Hay muchas irregularidades en nuestra vida nacional que tienen un origen verdaderamente que lo encontramos en décadas atrás, pero recordemos que la ley claramente nos señala que la costumbre o prácticas en contrario no derogan a la ley. Si bien es cierto que durante años hemos vivido en una realidad jurídica distorsionada hasta el día de hoy, eso no tiene por qué seguir indefinidamente. Ese no es un derecho adquirido de las autoridades fiscales. Hasta hoy, equivocadamente y en nuestro perjuicio, los particulares lo hemos permitido. Pero nosotros estamos vivos. Dios nos da inteligencia, Dios nos da fortaleza, Dios nos da entereza, nos da energía, ¿verdad? Y todas estas cualidades que provienen de Dios, las podemos utilizar y desarrollar y ejercer con energía para cambiar ese estado de cosas que desafortunadamente ha prevalecido indebidamente hasta el día de hoy en perjuicio del pueblo mexicano. Podemos cambiar las cosas, pero para cambiar las cosas tenemos que darnos cuenta de nuestro enorme poder, de nuestro enorme valor. ¿Y qué vas a ganar tú si lees la denuncia de hechos que se presentó en contra del señor Luis Videgaray Caso? ¿Qué vas a ganar tú? Que vas a darte cuenta, concluida la lectura de la denuncia, vas a darte cuenta de tu inmenso valor, de que tú eres lo más importante en este país, de que para ti deben trabajar las autoridades, todas, desde el empleado de más bajo nivel hasta el
primer mandatario de la República. Porque el primer mandatario no es el primero que debe mandar. El primer mandatario es el primero que debe obedecer al pueblo del cual tú formas parte. Por eso, esta acción que estamos iniciando y que algunas personas, pocas afortunadamente, y además considero que lo comentan de buena fe, porque nos han imbuido estas ideas durante tanto tiempo, que aunque son equivocadas, por ser tan persistente su incrustación en nuestro cerebro, llegamos a pensar que son las correctas. Entonces, decía yo que aún aquellas personas que dudan de que la denuncia puede prosperar, porque honestamente lo manifiestan, hay tanta corrupción que esto prospere. Sin embargo, si todos leemos la denuncia, si todos saben el contenido de la denuncia, la conducta de todos, aunque no lo deseemos, va a cambiar. Porque al saber cosas diferentes, necesariamente nuestra percepción de nosotros y de la realidad, de la vida nacional y especialmente nuestra percepción de los servidores públicos cambiará radicalmente y necesariamente nuestra conducta se transformará, repito, aunque no lo deseemos. No es a través de manifestaciones públicas, no es a través de marchas como podemos cambiar al país. Es a través del conocimiento. Cuando nosotros tengamos más conocimiento, y además un conocimiento que nos beneficia, porque ese conocimiento nos va a permitir darnos cuenta que los soberanos somos nosotros y que las autoridades son nuestros servidores, ese conocimiento sí es el que va a poder cambiar nuestra vida. Por eso, en lugar de que yo te convoque a una marcha en donde tendrás que trasladarte desde tu domicilio al punto de reunión, ahí esperar 1 o 2 horas en lo que nos juntamos todos, y de ahí vamos a caminar de aquí hasta allá, y luego ahí vamos a dar unos cuantos discursos, y luego de ahí ahora hay que dispersarnos todos, además con el peligro de que las autoridades nos ataquen, con el peligro de que las autoridades dentro de nuestro grupo pacífico introduzcan a elementos infiltrados que van a provocar que haya violencia para desprestigiar nuestro movimiento y que al rato salgamos lesionados, muertos y encarcelados y que nuestro objetivo no se consiguió finalmente. No, en lugar de eso, todo ese tiempo que pudiéramos destinar a una manifestación, a una marcha, mejor en la intimidad de nuestro hogar, ¿verdad?, leamos el texto íntegro de la denuncia, ¿verdad? Y veremos cómo al concluir el texto íntegro de la denuncia, seremos otros, porque habremos introducido a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro espíritu, una información positiva que nos da una visión clara de quiénes somos nosotros, de todo el valor que tenemos y de todo el poder que tenemos. Entonces, pues, hagámoslo así. Fíjate bien, yo siempre he pensado que a mí solamente en alguna controversia me puede ganar alguien que sabe más que yo. No importa su poder, no importa su cargo, no. Para que a mí me gane alguien en alguna controversia, es requisito indispensable que sepa más que yo. Si todos los mexicanos, todos, jóvenes, arquitectos, ingenieros, médicos, empleados, trabajadores, si todos incrementamos nuestro conocimiento, las autoridades ya no podrán someternos a sus abusos y excesos. Porque no se podrá, no por nuestro carácter, no por nuestro temperamento,
sino porque como sabremos tantas cosas, será imposible abusar de nosotros. ¿Sí está bien? Entonces, yo insisto pues en que la lectura de la denuncia de hechos es fundamental para que México cambie. Por otra manera, si afortunadamente esta denuncia de hechos es leída, es analizada por los abogados, entonces tendremos abogados que van a poder defender con eficacia a los mexicanos. El abogado que es el profesionista encargado de defender los intereses de los mexicanos, tendremos todos más herramientas para con eficacia combatir la impunidad, la prepotencia, los abusos. ¿Cuántas veces cuando nosotros vamos a una oficina de gobierno, trátese de un funcionario municipal, de un juez, de una autoridad administrativa, no nos reciben? Y si nos reciben, hasta ponen cara de fastidio, de enfado, como si fuéramos a quitarles el tiempo, y nos tratan en forma despectiva, cuando eso está tipificado como delito. El artículo 215, fracción 2 del Código Penal Federal establece como delito federal de abuso de autoridad el que un servidor público haga violencia a un particular en el ejercicio de sus funciones, o lo insulte o lo veje. Y vejar a un particular es humillarlo, por ejemplo, no contestarnos el saludo, hablarnos con dureza, en forma golpeada, ¿verdad? Con la mirada vernos despectivamente. Todo eso es vejar, todo eso es delito. Y este delito, que pudiera parecer intrascendente, el Código Penal Federal lo sanciona con prisión de 1 a 8 años, destitución del cargo, inhabilitación para ocupar cargos públicos de 1 a 8 años y multa de 50 a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Si los particulares conocemos esto, jamás permitiríamos que un servidor público nos mire en forma despectiva, nos maltrate, nos grite. Espérese, no, ¿cómo? Si es el servidor público, su razón de ser es atendernos. Nosotros somos el motivo que justifica la existencia de su cargo. ¿Para qué le pagamos su sueldo? Si no es para que nos atienda, y además, como lo dice la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, todo servidor público en el ejercicio de sus funciones deberá observar buena conducta y tratar con diligencia y respeto a todas las personas con las que tiene trato con motivo de sus funciones. Vean ustedes cómo legal y constitucionalmente lo más importante que existe en nuestro Estado es el pueblo. Pocas palabras para que me entiendas. Lo más importante que existe en nuestro Estado eres tú. Y todas las autoridades te deben tratar como el soberano que eres, con el respeto que te mereces y además observando buena conducta cuando se dirijan hacia ti. Entonces, pues, por eso es importante que todos los mexicanos leamos esa conducta, esa carta, esa denuncia de hechos. Yo quiero agradecerte que estés compartiendo esta información, porque con tristeza, con decepción, una vez más hemos comprobado que los medios de comunicación jamás van a compartir con la ciudadanía, ¿verdad?, noticias que afecten intereses de los gobernantes. El mismo día que presentamos la denuncia de hechos, turnamos una copia de esa denuncia a los periódicos El Economista, El Reforma, El Financiero. Y al día de hoy no han publicado
una sola nota al respecto, un solo renglón, ni en sus ediciones impresas, ni en sus publicaciones por internet. El día de ayer o antier hicimos llegar una copia a la revista Proceso, que siempre se muestra tan combativa del gobierno, y sin embargo hemos revisado su página de internet y no ha salido un solo comentario al respecto. Y casi estoy seguro que el día de mañana, en su emisión semanal, guardará silencio absoluto acerca de esta denuncia. Hace muchos años, en el año de 93, cuando la autoridad fiscal inició una visita domiciliaria en mi contra, cometiendo infinidad de abusos y gritando a los cuatro vientos que me iba a meter a la cárcel, que me iba a desprestigiar y que iba a desaparecer mi despacho, todo como consecuencia de los abusos y excesos que yo denuncié de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mis conferencias, en las entrevistas radiofónicas y televisivas que en aquella época me realizaban, y en un libro que publiqué sobre visitas domiciliarias, ¿verdad? Filmaciones, denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncias ante la Procuraduría General de la República, todos los elementos de los abusos de la autoridad y todos los elementos que demostraban que yo me estaba imponiendo por encima de la autoridad, que la autoridad no estaba consiguiendo sus propósitos nefastos en mi contra, que estaba yo saliendo vencedor de la autoridad hacendaria, a pesar del terrorismo que en esos años ejercía la Secretaría de Hacienda. Recordemos, entre otros casos, la aprehensión de Laureano Brizuela, a quien destrozaron en esa época su vida, no obstante que con un préstamo que le hizo Televisa millonario pagó los adeudos fiscales, aún así estuvo en prisión. O sea, una autoridad fiscal verdaderamente agresiva. Conmigo no pudo. En 1993, siendo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armello, de quien en ese entonces Luis Videgaray Caso, que era un estudiante que estaba terminando la carrera, que todavía no estaba titulado, era asesor de Pedro Aspe Armella, según el currículum oficial del secretario de Hacienda y Crédito Público, que todos pueden observar en la página de internet, y que es un documento que va adjunto a la denuncia de hechos que presenté, siendo subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, de quien se decía que era el fiscal de hierro, y que muchas personas me llegaron a comentar en lo personal que en una reunión con que se te quedara viendo, prácticamente te destrozaba porque era tal su personalidad, ¿verdad? Siendo administrador general de Auditoría Fiscal Federal, Alfredo Solloa Junco, ¿verdad? Que posteriormente fue detectado en varios actos de corrupción e incluso fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por cierto tiempo, ¿verdad? Toda esa serie de personajes, según muy poderosos, cuando todavía nada más había la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, yo, Alejandro Ponce Rivera, en una visita domiciliaria supuestamente practicada para acabar conmigo, me estaba imponiendo, les estaba ganando la partida a esas autoridades abusivas. Con todos los elementos al respecto fui a Proceso para que dieran a conocer esa información y los mexicanos de ese entonces se dieran cuenta de que la autoridad hacendaria no era invencible. Si es que el particular tenía la razón, tenía una situación impecable a derecho y la autoridad estaba actuando ilegalmente, con todos esos elementos, la revista Proceso jamás sacó una sola nota al respecto. Desde entonces me quedó claro que si algún día salgo yo en la revista Proceso, y ahora parece que me queda claro que si algún día salgo en El Economista, en El Reforma o en El Financiero, será con una fotografía de mi cadáver acribillado a balazos. Solamente en ese momento dirán, vean lo que le pasó a Ponce por andar combatiendo el sistema de corrupción que hay en México. Así es que más les vale que no hagan lo mismo. Pero no va a ocurrir eso, definitivamente no va a ocurrir eso. Por eso necesitamos de tu ayuda, que tú difundas este video a todos tus contactos, todos los demás videos que iremos subiendo, los que ya están existentes,
Y especialmente que bajes la denuncia, que la leas y que cuando envíes los videos, también les hagas la invitación a tus contactos de que cada uno de ellos baje la denuncia y de que cada uno de ellos la lea. Si así lo hacemos, nos transformaremos en lo individual, nos transformaremos en lo colectivo y como pueblo nos daremos cuenta del poder que tenemos, y al darnos cuenta del poder que tenemos, necesariamente lo ejerceremos. Yo estoy seguro que en este momento abogados penalistas y fiscalistas de mucho prestigio, ¿verdad?, que cobran muy caro, han de estar trabajando activamente, en conjunto, muchos, ¿verdad?, analizando la denuncia de hechos que presentamos el día 6 de mayo, para tratar de encontrar salidas y defender al secretario de Hacienda. Primera pregunta: ¿quién está pagando esos despachos de abogados carísimos? Luis Videgaray, de su bolsillo, con un sueldo anual en 2013 de 2.700.000 pesos. No, fíjate que hasta la defensa que está preparando Luis Videgaray seguramente se va a pagar con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad?, sacados de las arcas públicas, en forma indebida, ¿verdad? Entonces, pues, yo invito a esos abogados fiscalistas y penalistas que hagan su trabajo con intensidad, con energía, con decoro, y nos veremos en las instancias legales, ¿verdad? En alguno de los comentarios decía, a ver, ¿de qué cuero salen más correas? Bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? Nosotros conocemos la ley mexicana, conocemos la ley fiscal, conocemos la ley penal, conocemos la Constitución, ¿verdad? Hemos hecho este trabajo durante 39 años, no me cuezo al primer hervor, ¿verdad? Entonces, y además, el amor por México que yo tengo es verdaderamente profundo, entrañable. Hay quien me ha dicho que si no tengo miedo, y esto que voy a decir lo he dicho desde 1993 en infinidad de ocasiones por escrito en documentos oficiales, y una vez más lo repito en 2015. No le tengo miedo a ninguno de mis semejantes. No importa su cargo, su poder, su dinero, su número, ni sus malas intenciones. Miedo solo a Dios. A nadie más tengo miedo. Y el temor que yo tengo no es el de morirme, porque hacia la muerte vamos todos. Dios decidirá cuándo. Yo no tengo temor de que me maten, porque yo sé que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Que nadie se muere en la víspera. Y que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Yo sé que me voy a morir exactamente el día, la hora, el lugar y en la forma que Dios lo tenga dispuesto. Y si Dios dispone que muera yo acribillado, así será, y bendito sea eso, porque esa es la voluntad de mi Padre Celestial. A lo que yo sí tengo temor es que cuando yo parta de este mundo y cuando me enfrente a la grandeza de mi Padre eterno de grande majestad, Él me cuestione: ¿y por qué no lo hiciste? Y que yo, avergonzado, mirando hacia el puntito que es la tierra, señale yo a esos puntitos todavía más insignificantes y le tenga yo que contestar: porque les tuve miedo. A eso sí le tengo miedo, a que llegado ese momento, ante un reclamo de por qué no lo hiciste, tenga yo que, avergonzado, reconocer que fue por miedo a otras personas como yo, temporales, que estamos de paso, y por falta de confianza en mi Creador. Bien, entonces pues, estimados amigos, compatriotas, semejantes, hermanos, yo los invito a que juntos cambiemos a este país, y sí creo, y por eso insisto, que el primer punto para que cambiemos es
que nos transformemos a nosotros mismos, que crezcamos, y creo que algo que nos puede ayudar es la lectura de esa denuncia. Quiero finalmente, la Procuraduría General de la República hasta el día de hoy no ha formulado ningún comentario. Hoy es día sábado 9 de mayo y hasta el día de hoy, no obstante que ya han transcurrido 3 días, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto por la Procuraduría General de la República. Yo quiero informar que voy a esperar unos días más, y si no da inicio la averiguación previa, como lo marca la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, la próxima semana estaremos presentando la segunda denuncia penal, ahora dirigida en contra de la Procuradora General de la República, licenciada Arely Gómez, ¿verdad? Porque ella estaría incurriendo en delitos al no iniciar de inmediato la averiguación previa que debe generarse con motivo de la presentación de mi denuncia en contra del señor Luis Videgaray Caso, ¿verdad? No vamos a permitir que alianzas, que hermandades, que solidaridad entre funcionarios del gobierno impida que se haga justicia en México, no en mi beneficio, en beneficio de los mexicanos. La fuerza que haya necesidad de utilizar, se utilizará para romper esas alianzas, para romper esas complicidades. Entonces, pues yo invito a la señora Procuradora General de la República, licenciada Arely Gómez, que a la brevedad posible dé indicaciones al personal de la Procuraduría General de la República para que de inmediato se inicie la averiguación respectiva y empecemos con el inventario del mobiliario existente dentro de la casa de Malinalco, que necesariamente tuvo que ser pagada por el denunciado Luis Videgaray Caso, para que empecemos a ver si efectivamente usó recursos de origen lícito en la adquisición de todo ese mobiliario. No es correcto que sigan pasando los días, porque yo no sé si el día de hoy, que es día de descanso, y recordemos que la casa de Malinalco es una casa de descanso, yo no sé si el día de hoy esté disfrutando de un excelente día el licenciado Videgaray con su familia en la casa de Malinalco, o yo no sé si ahorita están vaciando la casa, sacando todos los muebles lujosos, los cuadros, las esculturas, los muebles de maderas finas tallados por verdaderos artistas, y en su lugar vayan a meter muebles de pino o muebles de maderas corrientes, ¿verdad? Salas de tiendas baratas, no sé. Pero para que nada de eso ocurra, es indispensable que la Procuraduría General de la República inicie de inmediato. Sé que la señora Procuradora General de la República es hermana de un alto funcionario de Televisa. Sé que Televisa es una empresa millonaria, ¿verdad? Con mucho poder, no únicamente en México, sino a nivel nacional. Pero también sé que por encima del poder de Dios, nada hay. Entonces, vamos a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias. Aquellos mexicanos compatriotas que justificadamente dudan que esto pueda prosperar, lean íntegra la denuncia de hechos y casi estoy seguro que cambiarás de opinión. Pasen un excelente fin de semana. El día de mañana festejemos una vez más, un día más, a nuestras queridas madres, quienes todavía tienen la dicha de tenerlas, ¿verdad? Y bueno, la vida continúa, a seguir trabajando con intensidad, y no olvides que si todos hacemos lo correcto, en breve tendremos el hermoso país que nos merecemos. Dios nos dio la bendición de regalarnos un territorio plagado de riqueza, de bonanza. No hay otro país en el mundo con las bendiciones que Dios le dio a la tierra mexicana. Si Dios nos prestó, si Dios nos regaló este terreno, debemos, en agradecimiento, hacer lo correcto para conservar este territorio en beneficio de nosotros y de nuestros descendientes. Sean felices.